Lo que nos dice esta ley es que la masa del sistema es constante, es decir, que la masa de la reacción es igual a la masa de los productos. Aquí tenemos un claro ejemplo de reacción química que es 2HCl más CaO, que producen CaCl2 más H2O. Tenemos de que HCl pesa 36 gramos mol, el CaO 56 gramos mol, el CaCl2 111 gramos mol y el H2O 18 gramos mol. Si reemplazamos estos gramos en esta fórmula, tenemos de que 2 mol por 36 gramos mol, que es lo que pesa el HCl, estos mol se me van a ir con estos y así sucesivamente vamos reemplazando en la fórmula. Lo que tenemos que en la reacción hay 129 gramos reaccionados y que produjeron 129 gramos del producto. La segunda ley es la ley de la conservación de energía, que más adelante les vamos a explicar un poco más a fondo. Pero ¿qué nos dice esta ley generalmente? Nos dice que las energías no se crean ni se destruyen, sino que se cambian de unas a otras. La energía la conocemos como la capacidad para ejercer un trabajo. La energía, a diferencia de la materia, esta se reconoce por sus efectos, mas no se puede tocar, oler o pesarse. Absolutamente todas las energías pueden ejercer un trabajo, es decir, aplican una fuerza sobre una distancia. Y ahora el trabajo es el cambio directo de energía que se resulta de un proceso. Ahora hablemos un poco sobre diferentes clases de energía. Para los químicos son más importantes unas que otras. Entre esas está la energía cinética, energía producida por un objeto en movimiento. Esta energía se da en función de su masa, que se calcula en kilogramos, y en su velocidad, que se calcula en metros por segundo al cuadrado. La energía cinética se da en joules y su fórmula es 1 sobre metro por velocidad al cuadrado. Bueno, ahora la otra es la energía solar. Esta es la energía proveniente del Sol y es la energía más importante para nosotros acá en la Tierra. Esta energía calienta la atmósfera y la superficie terrestre y también nos da la vegetación a través de un proceso llamado fotosíntesis, además de que influye en el clima. La siguiente es la energía térmica, energía producida por el movimiento aleatorio de los átomos y de las moléculas. Esta energía se calcula en mediciones de temperatura y mientras más vigoroso sea el movimiento de sus átomos y moléculas en una materia, esta estará más caliente y su energía térmica será mayor. La siguiente es la energía química, que se almacena en las unidades estructurales de una sustancia. Esta se determina por el tipo y arreglo de los átomos, y cuando esta energía participa con una reacción química, hace que ésta libere energía, almacene o se convierta en otra. Y por último tenemos la energía potencial, que es la energía en función de la posición de un objeto. Un ejemplo claro de la energía potencial es un columpio, que el columpio tiene como soporte esta barra, y cuando el columpio se balancea de un lado para el otro, hace que la barra la detenga por unos milisegundos, lo que hace que produce una energía. O también cuando el columpio está quieto, almacena energía. Ahora vamos a hablar de los cambios de energía en reacciones químicas. Casi todas las reacciones químicas absorben o producen, o sea, liberan energía en forma de calor, siendo el calor la transferencia de energía de un objeto de altas temperaturas a uno de menor, y esto se da de tres formas. Uno es la conducción, que es cuando
cuando un objeto de altas temperaturas le da calor a otro de forma directa. Un claro ejemplo de esto está una vela encendida con una barra de cobre. Cuando yo caliento la barra de cobre con la vela, esta la calienta en poco tiempo, haciendo de que este otro extremo tenga la misma temperatura que donde estoy calentando la vela. El siguiente es la convección, que es la transferencia de energía en el movimiento de gases y líquidos. Esta se da desde un punto de energía alto a uno más bajo. Un claro ejemplo de la convección es el viento, que se da en la convección de corrientes atmosféricas, lo que produce huracanes o terremotos. El tercero es la radiación, que es la transferencia de calor a través de ondas electromagnéticas. Un ejemplo de la radiación es cómo llegan los rayos solares a nosotros. Este llega por líneas divididas que son atraídas por la radiación. Ahora que sabemos qué es calor, hablemos un poco sobre la termoquímica. En procesos tanto físicos como químicos se dan unas clases de energía. Esta energía es cuando participan con las reacciones químicas, generalmente se dan en forma de calor. El calor se representa con la letra Q y la termoquímica cuenta con 3 sistemas. Estos 3 sistemas se los voy a explicar con un ejemplo. Tenemos 2H2 más O2 que reaccionan con 2H2O más energía. La clase de sistemas son el sistema abierto, que nos permite el intercambio de energía y el intercambio de masa con los alrededores. Es decir, por acá entra el vapor del agua, por acá entra el vapor del agua que me lo dan los alrededores, y acá adentro hay un intercambio de calor, o sea, un intercambio de energías. El segundo es el sistema cerrado. Lo que me dice este sistema es que me permite cambiar de energías, más no me da contacto con los alrededores, o sea, no hay intercambios de masa. El ejemplo de este es el mismo matraz, pero este tiene un corcho, es decir, está cerrado. Lo que me permite solamente hacer un cambio de energía. Y el tercero sistema es el sistema aislado. Y este sistema no me deja ni hacer intercambio de masa ni intercambio de energía. En este ejemplo, el matraz está encerrado, lo que no permite tener contacto con mi alrededor, ni me permite hacer un cambio de energías. Ya. En la termoquímica, como ya lo decía, en la ley de conservación de energía no se crea ni se destruye energía, sino que cambia de una a otra. Es decir, la energía que se libera en un sistema es ganada a sus alrededores o viceversa. En la termoquímica tenemos los procesos exotérmicos y procesos endotérmicos. Los procesos exotérmicos es la reacción donde la energía queda liberada, es decir, los reactivos ceden calor a los alrededores. Un claro ejemplo de los procesos exotérmicos está la respiración de los seres vivos. Cuando nosotros respiramos, le damos calor a nuestros alrededores.
Y los procesos endotérmicos es la reacción química donde la energía es absorbida en forma de calor, produciendo de los productos a la reacción. Un claro ejemplo está la fotosíntesis de las plantas. Bueno, la diferencia entre los procesos exotérmicos y los procesos endotérmicos es que en procesos exotérmicos la masa de los reactivos es mucho mayor a la masa de los productos, haciendo que haya una diferencia de calor en los alrededores, mientras que en los procesos exotérmicos la masa de los reactivos es la misma masa de los productos, habiendo un mismo calor de los alrededores y en el sistema. La termoquímica hace parte de un tema muy amplio llamado termodinámica. ¿Pero qué es la termodinámica? La termodinámica es la ciencia de las energías que estudia las interacciones térmicas y mecánicas. También en la termodinámica examinamos el cambio de estado que se determina por sus propiedades macroscópicas, que son la presión, el volumen, la temperatura, entre otras. Ahora hablemos de la primera ley de la termodinámica, que se basa en la conservación de energía, diciéndonos que la energía no se puede crear ni destruir, simplemente cambia de una a otra. Esta ley la podemos comprobar cuando tiene un cambio de energía que se basa en el cambio de energía final menos el cambio de energía inicial. La energía interna tiene dos componentes. La primera es la energía cinética, que se basa en el tipo de movimientos moleculares y el tipo de movimientos de los electrones. La otra es la energía potencial, que es la fuerza de atracción entre los electrones y el núcleo. Ahora vamos a ver un ejemplo de la energía interna. Tenemos una mol de azufre y una mol de oxígeno y nos produce dióxido de azufre. La energía interna nos dice que esta se calcula con la energía de los productos menos la energía de los reactivos. ¿Cómo así? Esta se valida por los moles, es decir, vemos que tenemos una mol de dióxido de azufre y le restamos una mol de azufre más una mol de oxígeno. Eso nos queda 1 menos 2. La regla del cambio ha sido menos 1. ¿Por qué nos queda menos 1? Porque esta reacción está botando calor. Es decir, que los productos van a tener menor energía que los reactivos. Ya sabemos, la termodinámica es el estudio de las energías, la ciencia de la energía. En la ingeniería civil va muy relacionada con la termodinámica debido a que diariamente en esta profesión hacemos trabajos de energía, tan simple como la mezcla de un concreto o la construcción de un edificio. Es decir, esto va muy ligado porque la ingeniería civil se encarga de la construcción, de la elaboración y el mantenimiento de obras, y la termodinámica es el estudio y el cambio de la energía de procesos. Es decir, en la ingeniería civil. Hola a todos, voy a hablarles sobre la entalpía de las reacciones químicas. Bueno, para introducirnos un poco más en el tema, en todos los procesos naturales se implica un intercambio de energía. Es decir, que para hacer cualquier cosa necesitamos energía. Y en las reacciones químicas no son la excepción.
Medir la cantidad de energía en una sustancia es imposible. Lo que medimos es el cambio, es decir, la diferencia entre la entalpía del producto y la entalpía del reactivo. Cuando la entalpía es mayor a cero, decimos que el sistema es endotérmico, es decir, que el sistema absorbe calor de los alrededores. Un ejemplo de esto es la fusión del hielo, que pasa de estado sólido a líquido. Esta ecuación termoquímica nos quiere decir que por cada mol de H2O el sistema absorbe 6,001 kilojoules, y cuando la entalpía es menor a cero, decimos que el sistema es exotérmico, es decir, que el sistema libera calor a los alrededores. Un ejemplo de esto es la combustión del metano, cuando prendemos la estufa. Esta ecuación nos quiere decir que por cada mol de metano el sistema libera menos 840,4 kilojoules. Bueno, siguiendo con las propiedades de las ecuaciones termoquímicas, si llegáramos a cambiar la dirección de la ecuación, si en vez de pasar de sólido a líquido pasamos de líquido a sólido, la entalpía va a seguir siendo el mismo valor, pero con signo contrario. Y si, por ejemplo, llegamos a multiplicar a ambos lados de la ecuación, la entalpía también hay que multiplicarla por ese mismo valor. Es muy importante especificar el estado de los reactivos y productos, ya que esto nos ayudará a facilitar los cálculos. Bueno, continuaré con un ejercicio que dice así: determina la cantidad de calor en kilojoules liberado cuando se producen 1.26 por día a 4 gramos de dióxido de nitrógeno, de acuerdo con la siguiente ecuación. Bueno, el ejercicio nos da la entalpía, que es menos 114,6 kilojoules, y nos da la masa. Y también podemos hallar el peso molecular con la tabla periódica. Entonces, tenemos que llegar y pasar los gramos de dióxido de nitrógeno a moles. ¿Y cómo lo hacemos? Con el peso molecular. Es decir, una mol de NO2 son 46,0055 gramos de NO2. Y los moles los tenemos que pasar a kilojoules por factor de conversión. Ya nos dan los kilojoules, que es la entalpía. Menos 114,6 kilojoules. ¿Sobre qué? Sobre las 2 moles de dióxido de nitrógeno. Entonces, operando, se nos van gramos con gramos, mol con mol, y nos queda la respuesta en kilojoules. Operando nos da 1.57 menos 1.57 por este menos kilojoules. Y esta sería la respuesta para este problema. Bueno, siguiendo con el otro tema, voy a hablarles sobre calorimetría. ¿Qué es la calorimetría? Es la medición de cambios de calor en procesos físicos o químicos que se pueden medir con un calorímetro en un laboratorio. La medición dependerá de la comprensión de dos conceptos, que son el calor específico y la capacidad calorífica. Bueno, empecemos por el calor específico, que es la cantidad de energía necesaria para subir 1 grado Celsius en la temperatura de 1 gramo de una sustancia. Es una propiedad intensiva de la materia, es decir, que tiene un valor fijo. Se puede representar como julios sobre gramos por grados centígrados, y si el calor específico va aumentando, la capacidad de absorber calor de la sustancia también. Bueno, sigamos con la capacidad calorífica. Bueno, ¿qué es? La capacidad calorífica de una sustancia
es la cantidad necesaria de energía para subir 1 °C la temperatura de una determinada sustancia. Para entender mejor este concepto, les voy a dar un ejemplo. Si ponemos al sol una toalla, un vaso de plástico y un vaso metálico y lo dejamos la misma cantidad de tiempo los tres y después vamos a tocarlos cada uno de ellos, podemos notar que los tres tienen temperaturas diferentes, es decir, que estos absorbieron calor de manera diferente. Es decir, que los tres tienen distintas capacidades caloríficas. Bueno, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva de la materia, es decir, que su magnitud depende de la cantidad de materia presente. No es lo mismo calentar un vaso con agua a calentar una piscina, y se representa como julios sobre grados centígrados. Bueno, la relación entre estos dos conceptos es la siguiente. La capacidad calorífica es igual a la masa de la sustancia por el calor específico. Bueno, si conocemos el calor específico y la masa de la sustancia, podemos hallar la cantidad de calor absorbido o liberado en el sistema, hallándolo con esta ecuación. Calor es igual a la capacidad calorífica por delta de temperatura, que delta de temperatura es igual a temperatura final menos temperatura inicial. Bueno, voy a seguir con un ejercicio que dice así: una muestra de 1,922 gramos de metanol se quemó en una bomba calorimétrica a volumen constante. Como consecuencia, la temperatura del agua se elevó 4,20 grados centígrados. Si la cantidad de agua que rodea el calorímetro es 2000 gramos y la capacidad calorífica es 2,02 por 10 a la 3 julios sobre grados centígrados, calcule el calor molar de combustión del metanol. Bueno, que nos da el ejercicio, la capacidad calorífica, la masa, el peso molecular que lo hallamos con la tabla periódica, el cambio de temperatura, la masa del agua, el calor específico que lo sacamos de una tabla ya que es un valor fijo, y que nos piden el calor molar de combustión. Bueno, primero que todo tenemos que llegar al calor de la reacción, ya que es lo que reacciona con los 1,922 gramos de metanol. Bueno, empecemos con el calor de la bomba, que lo podemos hallar. La capacidad calorífica, que son 2,02 por 10 a la 3 julios sobre grados centígrados por el cambio de temperatura, que son 4,20 grados centígrados. Al operar se nos cancelan los grados centígrados y la respuesta nos da 3,51, perdón, nos da 8,48 por 10 a la 3 julios. Y vamos a seguir con el calor del agua, que es igual a la masa, los 2000 gramos, por el calor específico, que es 4,184 julios sobre grados centígrados por gramos, por el cambio de temperatura, que son 4,20 grados centígrados. Al operar se nos van los grados centígrados y los gramos, y la respuesta es 3,51 por 10 a la 4 julios. Y vamos a continuar con el calor de la reacción, que es igual a menos 1 por la suma del calor de la bomba más el calor del agua. Entonces, 8,48
48 por 10 a la 3 más el de la agua, que es 3,51 por 10 a la 4. Esto nos da menos 4,36 por 10 a la 4 julios. Bueno, esto es lo que reacciona con los 1,922 gramos de metanol. Entonces, ¿qué nos piden? Calcular el calor molar de la combustión del metanol. Entonces tenemos que pasar esta masa del metanol a moles. Entonces cogemos esto sobre la masa del metanol, 1,922 gramos de CH3OH por, como buscamos cancelar, lo multiplicamos por el peso molecular, que es 32,04 gramos de CH3OH sobre ¿qué? Sobre una mol de CH3OH. Al operar, la respuesta nos da menos 7,2 por 10 a la 5 joules sobre mol de metanol. Y con esto damos por finalizado el ejercicio. Ya. Bueno, voy a seguir con la calorimetría a volumen constante. Medir la cantidad de calor de una combustión se halla colocando la masa conocida de un compuesto dentro de un recipiente que se llama bomba calorimétrica. Esta se llena de oxígeno a una presión de 30 atmósferas y después se sumerge con una cantidad de masa de agua conocida, que después se va a encender eléctricamente, y el calor producido por la combustión se mide con el cambio de temperatura. Bueno, tenemos que tener en cuenta esa ecuación que dice que el calor del sistema es igual al calor de la bomba más el calor de la reacción más el calor del agua, que tiene que ser igual a 0. Pero como hallamos estos, bueno, el calor de la bomba la podemos hallar como la capacidad calorífica de la bomba por el cambio de temperatura. El calor del agua lo podemos hallar por la masa del agua por el calor específico por el cambio de temperatura. Y el calor de la reacción lo hallamos multiplicando menos 1 por la suma del calor del agua más el calor de la bomba. Y voy a mostrarles un ejemplo de una bomba calorimétrica. Hola a todos, mi nombre es William David Barona. Hoy les voy a explicar qué es entalpía estándar de formación y de reacción. Así como los geógrafos tuvieron un problema para calcular la diferencia de altura entre dos puntos de la Tierra, tuvieron que establecer un punto arbitrario que para ellos es el nivel del mar. Entonces, para los químicos tuvieron ese mismo problema para calcular la entalpía estándar de reacción. Para eso tuvieron que crear un punto de referencia que es la entalpía estándar de formación. La entalpía estándar de formación la podemos definir como el cambio de calor que ocurre cuando se crea una mol de compuesto a partir de sus elementos a una presión de una atmósfera. La entalpía estándar de formación se simboliza de la siguiente manera. Delta H con este exponente y esta F, donde el exponente significa condiciones normales o condiciones estándar y F significa que es de formación. Respecto a las condiciones normales se dice que es cuando están a una atmósfera. También aquí debo explicar cómo se simboliza la entalpía estándar de reacción, que se simboliza así.
donde este exponente es condiciones estándar y real es de reacción. En la entalpía estándar de formación se dice también que por convención para los elementos en su forma más estable es cero. Entonces, por un ejemplo de esto sería el oxígeno en estado molecular. Entonces, se dice que la entalpía estándar de formación del oxígeno molecular en estado gaseoso es igual a cero. La importancia de la entalpía estándar de formación es mucha debido a que esta nos ayudará a calcular la entalpía estándar de una reacción. La entalpía estándar de una reacción es la entalpía estándar de reacción que ocurre a una atmósfera de presión en un proceso químico. A continuación vamos a mostrar cómo calcular la entalpía estándar de reacción a partir de la entalpía estándar de formación. Como dije, ahora vamos a calcular voy a explicar cómo calcular la entalpía estándar de reacción de una reacción química. Por definición podemos decir que la entalpía estándar de reacción es igual a la sumatoria de los coeficientes estequiométricos de los productos multiplicados por cada una de su entalpía estándar, en este caso de los productos, menos la entalpía estándar, la sumatoria de las entalpías estándar multiplicadas por su coeficiente estequiométrico de los reactivos. Debo aclarar que para poder utilizar esta ecuación debemos conocer la entalpía estándar de cada uno de los reactivos, por lo cual a continuación voy a explicar el método directo y el método indirecto que nos ayudarán a calcular cada una de estas entalpías estándar de los elementos. El primer método para poder calcular la entalpía estándar de formación es el método directo. En este caso se dice que el método directo se utiliza solo en compuestos que son fáciles de sintetizar a partir de sus elementos. Un ejemplo de esto sería el grafito de su forma más estable, que sería el carbono de su forma más estable, que es el grafito, reaccionando con oxígeno, que es el oxígeno molecular en estado gaseoso, que nos dan como resultado dióxido de carbono en estado gaseoso. Entonces, esta reacción tiene como entalpía estándar de reacción menos 393.5 kJ por mol. Entonces, para calcular la entalpía estándar del CO2, de este compuesto del CO2, vamos a utilizar la ecuación anterior, que nos dice que la entalpía estándar de reacción es igual a la sumatoria de la entalpía estándar de los productos, que en este caso sería la entalpía estándar de formación del CO2 en estado gaseoso, menos la sumatoria de la entalpía estándar del grafito y el oxígeno molecular, que sería la entalpía estándar del grafito más la entalpía estándar del O2 en estado gaseoso. Como dije anteriormente, por convención se dice que la entalpía estándar de los elementos en su forma más estable es cero. Por lo tanto, la entalpía estándar del grafito es cero. La entalpía estándar del O2 en su forma más estable, en este caso que es el oxígeno molecular, es cero. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la entalpía estándar de esta reacción va a ser igual a la entalpía estándar del CO2 en estado gaseoso. Por lo tanto, tenemos que la entalpía estándar, lo cual nos da como resultado, ya tenemos calculado, la entalpía estándar de formación del CO2 va a ser menos 393.5 kJ por mol. Y ya aquí queda explicado el método directo para calcular la entalpía estándar de formación de algunos elementos, de algunos compuestos. Así como expliqué el método directo, ahora voy a explicar el método indirecto. El método indirecto se utiliza cuando los compuestos son difíciles de sintetizar directamente. Entonces, para utilizarlo hay que tener en cuenta la ley de Hess.
La ley de Hess nos dice que cuando los reactivos se convierten en productos, el cambio de entalpía siempre es el mismo. O sea, siempre es igual, sin importar los pasos o la serie de pasos que se efectúe esta reacción. A continuación voy a dar un ejemplo de cómo utilizar el método indirecto. Ok, el ejemplo del método indirecto es el siguiente, que nos dice, este ejercicio nos dice que a partir de esta información calcular la entalpía estándar de reacción de esta ecuación. Entonces, inicialmente hay que observar las moles que nos piden para poder ir reemplazando aquí, para que se nos vayan cancelando. Entonces, nos piden inicialmente aquí 2 de carbono en estado de grafito. Entonces, esta ecuación es donde está el grafito, entonces la debemos multiplicar por 2. Al multiplicarla por 2, la entalpía de reacción también se nos multiplica por 2. Entonces, el resultado de esto sería menos 787 kJ por mol. Ahora, podemos observar que nos piden 3 de O2 en estado gaseoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta multiplicarla por 3. Esta ecuación, al multiplicarla por 3, nos da lo siguiente. Esto ocurre lo mismo. Tenemos que multiplicar también la entalpía de reacción por 3. Y nos daría como resultado $857,4 kJ por mol. Ahora debemos observar que necesitamos C2H6 gaseoso, lo necesitamos en los productos como resultado. Entonces, esta ecuación debemos invertirla de la siguiente manera. Al invertirla, debemos multiplicar la entalpía de reacción por menos para que nos cambie el signo. Entonces, si los productos los pasamos para este lado, nos quedaría de la siguiente manera. Al tener esta ecuación, esta entalpía de reacción ya no va a ser negativa, sino que va a ser positiva. Entonces ya nuestra ecuación final ya no será esta acá, sino que nos quedará esta. Analizando, tendremos que necesitamos una mol de C2H6. Aquí tenemos 2, entonces esta ecuación debemos dividirla entre 2. Aquí, como está entre 4 dividido entre 2, nos da 2. Aquí 6 dividido entre 2, nos da 3. Y aquí 2 dividido entre 2, nos da 1. Y aquí quedarían 7 medios de O2 gaseoso. Por lo tanto, podemos ya empezar a cancelar. Tenemos que 2 de O2 más 3 de O2 nos da 3.5, y aquí 7 de 2 es 3.5, entonces podemos cancelar estos 3.5 de acá con estos de acá. Tanto podemos hacer lo mismo con el CO2. Tenemos 2 de CO2, las podemos cancelar con 2 de CO2 acá. Y las 3 de H2O también las podemos cancelar a este lado. Por lo tanto, al hacer la sumatoria de las ecuaciones, como las ecuaciones químicas también se pueden sumar, como las ecuaciones algebraicas, nos quedarían 2 de CO2 grafito, que es lo que nos piden, más 3 de H2 gaseoso, que es también lo que nos piden. Y en los productos nos queda acá a este lado C2H6 gaseoso, que también es lo que nos piden. Por lo tanto, la entalpía de reacción sería solo, como resultado sería sumar estos datos de acá. Y nos daría como resultado 1559,8 kJ por mol. Esa sería la entalpía de reacción de esta ecuación química. Y así queda explicado el método directo.
Bueno, ahora les voy a explicar qué es calor de disolución. El calor de disolución se representa como delta H de disolución. Esto es la cantidad de calor absorbido o generado cuando cierta cantidad de soluto se disuelve en cierta cantidad de disolvente. Normalmente se representa que esto también se le puede llamar entalpía de disolución. La entalpía de disolución se representa como la entalpía de disolución final menos la entalpía de los componentes originales antes de mezclarse. Respecto a la ley de Hess, también se puede representar la entalpía de disolución como la suma de la energía reticular más el calor de hidratación, donde la energía reticular es la cantidad de energía requerida para separar un molde compuesto sólido iónico en sus iones en estado gaseoso, y el calor de hidratación es el cambio de entalpía asociado a un proceso de hidratación. Como en los otros tipos de entalpía, esta también es positiva para procesos endotérmicos y negativa para procesos exotérmicos.